Hay momentos en la vida en los que el miedo hace demasiado ruido. Ruido en la mente, ruido en el corazón, ruido en la oración, ruido en las decisiones, ruido en la manera de mirar el futuro. El miedo habla fuerte, te dice, no vas a poder, todo saldrá mal, Dios no llegará a tiempo, esa puerta no se abrirá, nadie te va a ayudar, vas a volver a sufrir, mejor no confíes, mejor no esperes, mejor protégete cerrando el corazón. Y cuando el miedo grita tanto, puede ocurrir algo peligroso. Dejas de escuchar la voz de Dios, no porque Dios haya dejado de hablar, no porque Dios se haya alejado, no porque el cielo esté cerrado, sino porque el ruido interior se vuelve tan fuerte que ya no distingues la voz suave del Señor. Tal vez tú estás viviendo algo así, quizá hay una decisión que te preocupa, quizá tienes miedo de perder a alguien, quizá temes que una herida se repita, quizá miras el futuro y solo ves incertidumbre, quizá quieres confiar en Dios, pero tus pensamientos no te dejan descansar. Quizá oras, pero después de orar vuelves a imaginar lo peor. Hoy quiero hablarte con una palabra de fe, porque el miedo puede hablar, pero no tiene por qué dirigir tu vida. La ansiedad puede aparecer, pero no tiene por qué decidir tus pasos. La herida puede recordarte el pasado, pero no tiene derecho a robarte el futuro que Dios quiere abrir. Dios también habla, y su voz no siempre grita. A veces Dios habla como paz, como una luz pequeña, como una palabra del Evangelio que toca el corazón, como una certeza serena, como una invitación a esperar, como una llamada a soltar, como una fuerza que aparece cuando pensabas que ya no podías más. El miedo grita para confundirte, Dios habla para guiarte. El miedo te empuja, Dios te conduce. El miedo te roba la paz, Dios te llama a descansar en Él. Por eso, antes de tomar una decisión, antes de rendirte, antes de cerrar tu corazón, antes de creer que todo está perdido, detente, respira, ora y pregúntate, ¿estoy escuchando la voz de Dios o el ruido de mis miedos? El miedo puede parecer convincente, habla con urgencia, habla con imágenes fuertes, habla mostrando escenarios dolorosos, habla recordándote lo que ya sufriste, habla exagerando lo que podría pasar. Pero el miedo no siempre dice la verdad. A veces el miedo toma una herida del pasado y la proyecta sobre el futuro. A veces toma una experiencia dolorosa y te convence de que todo volverá a repetirse. A veces toma una posibilidad pequeña y la convierte en una tragedia segura. A veces toma una espera y la interpreta como abandono de Dios. El miedo dice, como una vez te fallaron, todos te fallarán. Pero Dios dice, no todos son iguales, y yo te daré discernimiento. El miedo dice, como una puerta se cerró, ninguna se abrirá. Pero Dios dice, yo sé abrir caminos en el tiempo correcto. El miedo dice, como sufriste antes, no vuelvas a confiar. Pero Dios dice, déjame sanar tu manera de confiar. El miedo dice, si no controlas todo, todo se perderá. Pero Dios dice, tu vida está en mis manos. Por eso debes aprender a discernir. No todo pensamiento que llega a tu mente debe convertirse en verdad. No toda emoción fuerte debe convertirse en decisión. No todo temor debe convertirse en camino. Cuando el miedo hable, no lo obedezcas inmediatamente. Llévalo a la oración. Dile al Señor, Señor, esto me asusta. Muéstrame si es una advertencia, una herida o una mentira. Señor, no quiero decidir desde el miedo. Señor, enséñame a reconocer tu voz. Dios no te pide que niegues el miedo, te pide que no lo conviertas en tu Dios. Muchas veces creemos que si algo viene de Dios siempre será fácil, pero no siempre es así. A veces Dios te pide perdonar, y eso cuesta. A veces Dios te pide esperar, y eso cansa. A veces Dios te pide soltar, y eso duele. A veces Dios te pide pedir perdón, y eso toca el orgullo. A veces Dios te pide cerrar una puerta, y eso rompe una expectativa. A veces Dios te pide avanzar, y eso exige valentía. Pero aun cuando la voluntad de Dios exige esfuerzo, trae una paz profunda. No una paz superficial, no una emoción rápida, no una comodidad perfecta. Una paz profunda, una paz que dice, esto cuesta pero es verdad, esto duele, pero me acerca a Dios. Esto exige humildad, pero libera mi alma. Esto me da miedo, pero siento que el Señor me guía. La voz de Dios no siempre elimina la cruz, pero te da fuerza para cargarla con sentido.
El miedo, en cambio, te deja agitado, te hace correr, te hace controlar, te hace imaginar lo peor, te hace perder la confianza, te hace reaccionar sin discernir. Por eso, cuando estés confundido, mira los frutos. ¿Este pensamiento me acerca a Dios o me aleja? ¿Esta decisión nace de la paz o de la desesperación? ¿Esta voz me invita a confiar o me encierra en ansiedad? ¿Esto produce humildad, verdad y esperanza? ¿O produce confusión, orgullo y miedo? Dios no es Dios de confusión. Dios puede corregir, pero no destruye. Dios puede mostrar una verdad difícil, pero no roba la esperanza. Dios puede pedirte un paso valiente, pero no te abandona en el camino. La voz de Dios puede ser exigente, pero siempre lleva hacia la vida. El miedo se hace más fuerte cuando el alma se aleja de Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de hacer silencio, cuando dejamos de escuchar la palabra, cuando dejamos de poner las preocupaciones en manos del Señor, cuando vivimos demasiado dentro de nuestra mente y poco dentro de la presencia de Dios. Entonces el miedo encuentra espacio, empieza a hablar de noche, empieza a hablar al despertar, empieza a hablar en cada espera, empieza a hablar en cada silencio, empieza a hablar en cada decisión. Y cuanto más lo escuchas, más grande parece. Pero la oración cambia el ambiente interior. La oración no siempre elimina el problema inmediatamente, pero ordena el corazón, reduce el ruido, devuelve perspectiva, recuerda que Dios está presente. Ilumina lo que estaba confuso, fortalece lo que estaba temblando. Cuando oras, no solo le cuentas a Dios lo que ocurre, permites que Dios te diga quién es Él en medio de lo que ocurre, y eso cambia todo. El miedo dice, estás solo. La oración recuerda, Dios está conmigo. El miedo dice, no hay salida. La oración recuerda, Dios puede abrir camino. El miedo dice, no podrás. La oración recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, si tus miedos están haciendo mucho ruido, no intentes vencerlos solo con pensamientos. Vuelve a la oración. Aunque sea con una frase pequeña, Jesús, dame paz. Señor, habla más fuerte que mi miedo. Espíritu Santo, guía mi corazón. María, llévame a Jesús. Una oración pequeña puede abrir espacio para una paz grande. No todos los miedos vienen del presente, algunos vienen del pasado. Miedo a confiar porque antes te traicionaron. Miedo a amar porque antes te abandonaron. Miedo a esperar porque antes una promesa humana falló. Miedo a abrir el corazón porque antes alguien lo hirió. Miedo a avanzar porque antes una decisión salió mal. Miedo a ser rechazado porque una herida antigua todavía habla. A veces crees que estás reaccionando ante lo que ocurre hoy, pero en realidad está hablando una herida de ayer. Por eso Dios no solo quiere calmar tu miedo, quiere sanar la raíz, quiere tocar la memoria, quiere tocar el abandono, quiere tocar la traición, quiere tocar el rechazo, quiere tocar la culpa, quiere tocar esa parte de ti que aprendió a protegerse demasiado. El miedo dice, no vuelvas a abrirte. Dios dice, déjame sanar lo que te cerró. El miedo dice, todos te harán daño. Dios dice, yo te daré sabiduría para amar sin perder tu paz. El miedo dice, no esperes nada bueno. Dios dice, yo todavía puedo hacer algo nuevo. Lleva tus heridas a Dios. No las escondas. Dile, Señor, tengo miedo porque fui herido. Señor, tengo miedo porque no quiero volver a sufrir. Señor, sana lo que todavía decide por mí. Señor, no quiero que mi pasado sea más fuerte que tu voz. Dios puede sanar un miedo que ha vivido años dentro de ti, pero necesita que lo entregues. Una decisión tomada desde el miedo puede parecer prudente, pero muchas veces nace de una herida. El miedo puede hacerte cerrar una puerta que Dios estaba abriendo. Puede hacerte volver a una cadena solo porque lo desconocido te asusta. Puede hacerte rechazar una bendición porque temes perderla después. Puede hacerte hablar con dureza para protegerte. Puede hacerte callar cuando Dios te pide hablar. Puede hacerte correr cuando Dios te pide esperar. Por eso cuando tengas miedo, detente. No siempre debes decidir en ese momento. Ora, respira, busca silencio, mira los frutos, pide consejo sabio, espera la paz. Pregúntate, ¿estoy eligiendo desde la fe o desde el miedo? ¿Estoy protegiendo mi alma o huyendo de una herida? Esta decisión me acerca a Dios. Después de imaginar este camino, ¿mi corazón tiene paz profunda o más ansiedad? ¿Estoy escuchando al Señor o solo intento evitar sufrir? Dios no quiere que vivas paralizado, pero tampoco quiere que corras empujado por el miedo. Quiere que camines guiado por su voz. Y su voz muchas veces se reconoce mejor cuando dejas de reaccionar y empiezas a discernir. Vivimos rodeados de ruido. Noticias,
opiniones, redes sociales, comparaciones, mensajes, consejos, comentarios, historias de otros, presiones, expectativas. Y todo eso puede alimentar el miedo. Ves la vida de otros y piensas que estás atrasado. Lees una mala noticia y piensas que todo irá mal. Escuchas demasiadas opiniones y ya no sabes qué quiere Dios. Te comparas y sientes que tu vida no avanza. Buscas respuestas rápidas y terminas más confundido. Pero Dios muchas veces no habla en el ruido, habla en el silencio. No un silencio vacío, un silencio lleno de presencia. El silencio donde puedes escuchar tu alma. El silencio donde puedes reconocer tus miedos. El silencio donde puedes separar la voz de Dios de la voz de la ansiedad. El silencio donde la palabra de Dios puede entrar sin competir con 1000 distracciones. Si quieres escuchar al Señor, necesitas proteger momentos de silencio. Apaga un poco el ruido. Guarda el teléfono. Respira. Lee el Evangelio despacio. Haz una oración sencilla. Quédate unos minutos ante Dios. Al principio quizá te cueste, porque el silencio revela lo que el ruido escondía. Pero si permaneces, el silencio se vuelve lugar de encuentro. Y allí poco a poco la voz de Dios vuelve a sentirse más clara que el ruido de tus miedos. Si escuchas solo tus pensamientos, el miedo puede ganar terreno. Por eso necesitas llenar tu corazón con la palabra de Dios. La palabra de Dios te recuerda lo que el miedo quiere que olvides. El miedo dice, no temas, no tiene sentido. Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. El miedo dice, no tienes fuerzas. Dios dice, mi gracia te basta. El miedo dice, estás perdido. Dios dice, yo soy el camino. El miedo dice, todo terminó. Dios dice, yo hago nuevas todas las cosas. No basta con escuchar la voz del miedo todo el día y luego intentar tener paz. Necesitas alimentar tu alma con verdad. Lee un salmo. Lee el Evangelio. Repite una frase de fe. Escribe una palabra que te sostenga. Vuelve a ella cuando la ansiedad hable. La palabra de Dios no es decoración espiritual. Es espada contra la mentira. Es lámpara en la oscuridad. Es medicina para la mente herida. Es alimento para la fe cansada. Cuando tus miedos hagan ruido, responde con la palabra. No para negar la realidad, sino para recordar que la realidad más profunda es que Dios está contigo. María Santísima también tuvo motivos humanos para sentir miedo. El anuncio del ángel cambió su vida. El camino no estaba completamente explicado. La pobreza de Belén no era cómoda. La huida a Egipto fue difícil. La profecía de Simeón hablaba de una espada. El Calvario fue dolor profundo. Pero María no dejó que el miedo dirigiera su corazón. Ella escuchó la voz de Dios. Dijo, hágase en mí según tu palabra. No dijo, hágase según mis seguridades. Hágase solo si entiendo todo. Hágase solo si no tengo miedo. Hágase solo si todo será fácil. Dijo, hágase. María nos enseña a escuchar a Dios por encima del miedo. Nos enseña a guardar las cosas en el corazón. Nos enseña a esperar. Nos enseña a permanecer. Nos enseña a confiar cuando no todo está claro. Cuando tus miedos hagan ruido, acude a María. Dile, Madre, ayúdame a escuchar a Dios. Madre, no permitas que el miedo decida por mí. Madre, enséñame a decir sí con confianza. Madre, llévame a Jesús. María nos reemplaza a Cristo. María te conduce a Cristo. Y junto a ella, el corazón aprende a escuchar la voz de Dios con más paz. Ahora quiero invitarte a hacer una oración. No la escuches solamente. Hazla tuya. Respira profundo. Pon tu mano sobre tu corazón si puedes. Presenta delante de Dios tus miedos. Los que vienen del futuro, los que vienen de heridas antiguas, los que te hacen dudar, los que te roban paz. Ora conmigo. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti con mi corazón lleno de ruido. Tú conoces mis miedos, tú conoces mis pensamientos, tú conoces las voces interiores que me hacen dudar, tú conoces las heridas que todavía hablan dentro de mí, tú conoces la ansiedad que a veces no me deja escuchar tu voz. Señor, no quiero cambiar tu voz por el ruido de mis miedos, no quiero decidir desde la ansiedad, no quiero vivir dirigido por heridas antiguas, no quiero cerrar puertas por miedo. No quiero abrir caminos por desesperación. No quiero confundir tu voluntad con mis temores. Jesús, habla a mi corazón. Que tu voz sea más fuerte que mi miedo. Que tu paz sea más fuerte que mi ansiedad.
Que tu verdad sea más fuerte que mis pensamientos negativos, que tu amor sea más fuerte que mis heridas. Señor, sana la raíz de mis miedos, sana el miedo al abandono, sana el miedo al rechazo, sana el miedo al fracaso, sana el miedo al futuro, sana el miedo a confiar, sana el miedo a sufrir otra vez. Dame discernimiento para reconocer cuándo habla mi miedo y cuándo hablas tú, para distinguir la ansiedad de la paz, para no tomar decisiones apresuradas, para esperar tu luz, para caminar con confianza. Padre amado, pongo mi vida en tus manos, pongo mi futuro en tus manos, pongo mis decisiones en tus manos, pongo mis heridas en tus manos, pongo mis pensamientos en tus manos, pongo mi corazón en tus manos. Espíritu Santo, ven sobre mí, trae silencio interior, trae claridad, trae paz, trae sabiduría, trae fortaleza. Enséñame a escuchar la voz de Dios. María Santísima, Madre de la Confianza, acompáñame. Enséñame a decir, hágase, aunque tenga miedo. Enséñame a guardar la palabra en el corazón. Enséñame a no dejar que la ansiedad gobierne mi vida. Llévame siempre a Jesús. Señor, hoy declaro con fe, no cambiaré la voz de Dios por el ruido de mis miedos. No estoy solo, no estoy abandonado, no estoy sin guía. Dios habla a mi corazón y yo aprenderé a escucharlo. Jesús, en ti confío. Amén. Después de orar, cuida lo que escuchas. Todo lo que alimenta tu mente alimenta tu paz. Si pasas el día escuchando miedo, miedo crecerá. Si pasas el día escuchando comparación, comparación crecerá. Si pasas el día escuchando ruido, ruido crecerá. Pero si alimentas tu alma con oración, palabra de Dios, silencio, Eucaristía y confianza, la voz de Dios será más reconocible. Protege tu oído espiritual. Haz momentos de silencio. Lee una palabra del Evangelio. Repite una frase de fe. Apártate de conversaciones que solo aumentan ansiedad. No tomes decisiones importantes cuando estás dominado por el miedo. Busca consejo sabio. Vuelve a la oración. Cuando el miedo diga, todo saldrá mal, responde, Dios está conmigo. Cuando el miedo diga, no vas a poder, responde, la gracia de Dios me sostiene. Cuando el miedo diga, no confíes, responde, confiaré en el Señor, no en mis heridas. Cuando el miedo diga, estás solo, responde, el Padre no abandona a sus hijos. Poco a poco, la voz de Dios volverá a ocupar el centro. Antes de terminar, guarda esta palabra en tu corazón. El miedo puede hablar fuerte, pero Dios habla más profundo. El miedo puede mostrarte sombras, pero Dios puede encender luz. El miedo puede recordarte heridas, pero Dios puede sanar la raíz. El miedo puede decirte que cierres el corazón, pero Dios puede enseñarte a amar con sabiduría. No dejes que la ansiedad sea tu guía. No dejes que el pasado decida tu futuro. No dejes que una voz de miedo apague la voz del Padre. Vuelve a la oración, vuelve al silencio, vuelve a la palabra, vuelve a la Eucaristía, vuelve al corazón de Jesús. Dios sigue hablando, y cuando aprendas a escucharlo por encima del ruido, encontrarás una paz que el miedo no podrá darte ni quitarte. Si esta reflexión tocó tu corazón, quédate unos segundos en silencio y repite con fe. Comparte este mensaje con alguien que está ansioso, confundido, tomando una decisión difícil o luchando contra pensamientos de miedo. Que el Señor bendiga tu vida, que calme tu mente, que sane tus heridas, que te enseñe a escuchar su voz, y que María Santísima te acompañe siempre con su ternura de madre. Amén.